Continuación, voy a explicar acerca del trabajo autónomo número uno en las variables termodinámicas y los estados termodinámicos. La siguiente exposición va a abarcar la explicación de las relaciones de Maxwell. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción acerca de ecuaciones termodinámicas que se originan del teorema de la igualdad de las derivadas cruzadas y de las definiciones de los potenciales termodinámicos. En este caso, nos hace referencia a que estas son relaciones que relacionan estrechamente a derivadas parciales de las propiedades tanto para volumen, temperatura y entropía de un sistema simple, comprensible entre lo que se conoce como las relaciones de Maxwell. Y se debe tener en cuenta que se obtiene a partir de las cuatro ecuaciones de Gibbs, como podemos observarlo en las diapositivas. Las relaciones de Maxwell obtienen un gran valor en la termodinámica, ya que se dice que éstas brindan un medio para determinar el cambio de la entropía, ya que esta no es posible medirla directamente a partir de una medición de los cambios de las propiedades, tanto como presión, volumen y temperatura. Las relaciones de Maxwell se limitan a sistemas simples, comprensibles. Sin embargo, otras relaciones similares se escriben con la misma facilidad para sistemas no simples, como los que incluyen los efectos eléctricos, magnéticos y de otro tipo, como veremos en las aplicaciones, ya que en esta también se dice que involucra tanto al calor específico como a las aplicaciones en metal y en metalurgia. En las definiciones de las ecuaciones para las relaciones de Maxwell, tenemos tenemos que hacer relación a la energía interna, la que nos dice que es la suma de todas las formas microscópicas de energía en un sistema. Y esta es la energía necesaria para que un sistema exista en ausencia de cambios de energía y volumen. La entalpía, que está representada por H y S, es la energía necesaria para que un sistema exista y se haga su espacio. La A viene representada por la energía libre de Helmholtz, la cual nos explica que es la energía disponible para realizar un trabajo en un sistema a temperatura y volumen constante. ¿Qué hace referencia a esto? Que es el sistema, en este caso, se encuentra cerrado. Y la G, esta nos explica que es la energía libre de Gibbs, el cual nos dice que es el trabajo máximo que puede realizar un sistema a una temperatura y volumen constante. ¿Qué quiere decir esto? Que hace relación a un sistema abierto. Otras expresiones también que podemos identificarlas son la Q, el calor, y W, el trabajo. Y como podemos observar en la diapositiva, eh, tenemos, tenemos las relaciones de Maxwell más comunes, la cual nos dice la derivada parcial de la temperatura sobre la derivada parcial del volumen es igual a menos la derivada parcial de la presión sobre la derivada parcial de la entalpía. Eh, Asimismo, tenemos la derivada parcial de la temperatura sobre la derivada parcial de la presión es igual a la derivada parcial del volumen sobre la derivada parcial de la entalpía.
Eh, la derivada parcial de la entalpía sobre la derivada parcial del volumen es igual a la derivada parcial, la derivada parcial de la presión sobre la derivada parcial de la temperatura y la menos la derivada parcial de la entalpía sobre la derivada parcial de la presión va a ser igual a la derivada parcial del volumen sobre la derivada parcial de la temperatura. Estos son, en este caso, también decimos que las relaciones de Maxwell son útiles para expresar las propiedades termodinámicas en función de las variables medibles, tanto macroscópicamente y que sean controlables. Es decir, por ejemplo, una variable que sea natural que sea naturalmente de energía interna y de entalpía es la entropía, la cual, como sabemos, no hay cómo medirla experimentalmente, ni cómo mantenerla constante mientras se realiza un estudio a través de otras variables, como las propiedades termodinámicas. Por esta razón, es conveniente expresar la energía interna y la entalpía en función de las variables fácilmente medibles, como lo son, en este caso, por ejemplo, la presión y la temperatura. A continuación vamos a ver las aplicaciones. Eh, Aquí hace mención que las relaciones de Maxwell son útiles para expresar las propiedades termodinámicas en función de las variables. Como ya lo explicamos, eh, ya podemos explicarlo también acerca de la, de la, podemos explicarlo acerca de la estimación de las propiedades termodinámicas. Una antes. De las propiedades termodinámicas, la cual nos dice que se utiliza las relaciones de Maxwell ya que permite calcular las propiedades termodinámicas, como por ejemplo la entropía, a partir de propiedades macroscópicas medibles experimentalmente, como la presión, la temperatura y el volumen. Por ejemplo, eh, podemos validar el, podemos validar, podemos validar la relación de Maxwell para cualquier sustancia comprensible, simple como el vapor de agua, el cual conocemos como que tiene unas propiedades, una temperatura de 300 grados centígrados y una presión de 600 pascales. Por ello, como observamos en la diapositiva, tenemos la derivada parcial de la entropía sobre la derivada parcial de la presión es igual a menos la derivada parcial del volumen sobre la derivada parcial de la temperatura. Esto aplicando las propiedades de la entropía del volumen tomadas de las tablas de vapor de Kenan, verificamos que eh, mediante la ecuación vamos a tener unos valores que van que gracias a la relación de Maxwell, a las derivadas parciales, se obtiene un, un trabajo que se considera como una expresión válida. Otra aplicación es la capacidad calorífica en función de la entropía. Este es otro ejemplo de aplicación, que es la estimación de las capacidades caloríficas de una sustancia a partir de la temperatura y la entropía. Si tenemos un proceso de calentamiento o enfriamiento reversible, esta nos dice que la derivada de la entropía va a ser igual a la derivada del calor sobre el tiempo. Por lo tanto, como podemos observar en la diapositiva, tenemos al calor, a la capacidad calorífica, que el tiempo multiplica la derivada parcial de la entropía sobre de la temperatura, perdón, la de la temperatura, es igual a la derivada parcial de la temperatura. Y así podemos eh, obtener la capacidad calorífica. Gracias, esta ha sido la exposición, las relaciones de Maxwell.